En los últimos años siento que Portugal está cambiando de una manera vertiginosa. Muy rápidamente el aspecto tradicional de sus principales ciudades se está transformando en algo más parecido a una maqueta turística. No queremos un hotel, queremos casas para vivir. Muchas de las casas típicas y los barrios tradicionales se terminan convirtiendo en meros sitios de alojamiento turístico. Cuando todo parece el mundo ideal y los turistas por lo general suelen apreciar tan solo la superficie de las ciudades, hay problemáticas que se esconden debajo de la alfombra y que están estrechamente ligadas con la población residente. Hemos visto el sol nuevamente, Paulita, después de tantos días, semanas enteras viajando por Europa, por la Europa fría, vamos a llamarle. Está hermoso, es un sol que calienta. Hemos llegado a Portugal después de varios tiempos, ya sé que no estamos por acá, pero es un país al que visitamos frecuentemente. Creo que es nuestra tercera o cuarta vez en el país, o quinta, si no me recuerdo mal. Hemos recorrido mucho del sur al norte. ¿Saliste preparada con tu desayuno portátil, vamos a llamar? Una bananita siempre viene bien. Miren qué maravilloso que está el río en su máximo esplendor, con algunas olitas pequeñas. Se puede ver como que hay una brisa, un vientito que empuja el agua y genera un efecto óptico maravilloso. Me encantan los ríos. A mí este río me encanta aparte porque sirve para regar unos terrenos que hacen un muy buen vino. Sí, el famoso Ribera de Duero. Sí. Aplaudo de pie. De pie para esos grandes vinos de esta región ibérica. Enfrente tenemos la costa de Gaia, que es como la ciudad vecina a Porto. A mí esta parte de la Ribera del Río me encanta, que es como lo más céntrico de la ciudad de Porto. Pero para mí la mejor parte está cuando empezás a caminar, como les contamos, hacia el mar, que se atraviesan un montón de parques y un montón de espacios donde también te puedes sentar a tomar tu birrita, pero sin tanto turismo, sin tanta turistificación. Y creo que de eso fue todo este año que hicimos con Vuelta al Mundo. Yo voy a resumirlo en que en este periodo nos propusimos descubrir joyitas en las ciudades, movernos un poquito del circuito turístico, que eso siempre lo hicimos, pero ahora con una decisión y con una búsqueda mucho más precisa, como bueno, a ver, encontramos este cafecito que queda como a 5 kilómetros para adentro. Dale, vamos caminando y de paso vamos conociendo la cultura con otra cara, ¿no? La cara más local, y nos tomamos y comemos algo rico. Llevamos recorridos 60 países, pero en este último tiempo estuvimos viajando mucho por Europa y nos dimos cuenta que a veces es realmente muy difícil esquivar el circuito turístico, porque ya todo es turístico, incluso los barrios alejados, aquellas zonas que por lo general están más lejos de los centros históricos, también están teniendo una masificación y hace que todo se encarezca. Los precios de alquileres, los restaurantes, algo que para el turismo puede llegar a ser beneficioso para aquellos países que viven del turismo, pero también es perjudicial para los residentes habituales. Además, no es algo lindo estar en las grandes aglomeraciones de personas y en partes de la ciudad que se convierte más en una maqueta, en una preparación para la comodidad del que visita, que no se siente impresionado, que no tenga un choque cultural tan grande. Eso unifica, iguala muchos lugares en partes disímiles del mundo. ¿Cómo darse cuenta que un destino está básicamente invadido por el turismo? Bueno, cuando nos empezamos a encontrar con que todos los restaurantes se parecen uno al lado del otro y que la comida típica del lugar, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, ya deja de ser lo más convocante y todos están comiendo hamburguesas. Pizza, están todos comiendo pizza. Estamos en el Café Majestic, es un café histórico de 1922, lleva muchísimo. ¿Cuánto tiene? 102 años este café, impresionante. Me hace acordar mucho al Tortoni en Buenos Aires y al Café Central en Viena. Estos lugares que tienen como la historia de las ciudades, a mí me encantan, tienen como una mística especial. Bueno, te han traído como el libro dorado. Es casi como la Biblia. Y ojo al piojo, porque mirá donde estoy apoyando mi culito, mirá lo que es eso. Está todo de cuero trabajado, es impresionante lo cheto. Y abriendo el libro dorado de la felicidad nos encontramos con las recetas típicas de Portugal. Mirá, estos son como unas torrejas, que es como un pan tostado con dulce, caramelo y
algunos frutos secos. Mirá todos los tés que tienen. Me encanta que tengan como muchos, se llama servicio de té. Ah, claro, porque te deben venir como con la bandejita, las diferentes masitas. Pastel de nata que está a 3 euritos cada uno. El Café Majestic, además de servir café y pastelería portuguesa, que para nosotros es de las más ricas de Europa, también tiene algunas comidas saladas. Y creo que estoy muy tentado con volver a probar la francesinha. Bueno, mejor dicho, con volver a comerla, pues ya la probé hace unos cuantos años y es muy rica. Es uno de los platos típicos de la ciudad de Porto. Vamos a ver qué tal. No está barato esto, de lo más mínimo, pero bueno, entiendo que vamos a pagar el precio de la historia. Bueno, amigos, nos pedimos lo que se le llama fino. A esto en Portugal le dicen finito. Básicamente sería una caña en España. Es una de las medidas más pequeñas de cerveza que nos ha costado 5 euros. Caro, ¿no? Por 5 euros creo que en algunos países de Europa te sirven un buen chop, por lo menos. Bueno, saluchi. Sabe a oro. Bueno, obviamente si estamos en Porto tenemos que comer una de las comidas típicas de esta ciudad, que es la francesinha. Se trata básicamente de un sándwich, una especie de sándwich francés, tostada francesa. Vieron que le ponen de todo adentro, jamón, queso y también una salsita especial, que es la versión portuguesa. Viene con una salsa que creo que es salsa de pimiento, no sé si está picante o qué. Sí, es como una salsa con tomatito que para mí debe tener piripiri, que se come mucho acá en Portugal porque tiene como un resto picante. Y vino unas papitas. Lo interesante es que como estaba tan caro dijimos, bueno, vamos a compartir, pero no le dijimos al señor que íbamos a compartir, simplemente pedimos una y bueno, ya nos vino partidita al medio. Mira, acá se ve lo que tiene jamón, tiene lomo de vaca, tiene también chorizo de cerdo, pancito y queso por arriba, todo acompañado de la salsita. Cuidado, no se manche, Chicos, vamos a sacar la melena y ahora sí. Muy rico. Es increíble cómo todos estos ingredientes conviven bien. A mí no se me hubiese ocurrido meter en el mismo sándwich jamón, salchicha, lomo de vaca, una salsa picante, pan lactal, queso, como que le ponen todo, como a ver qué es lo que hay acá en la cocina. Lo metieron todo, lo jugaron con una salsa riquísima, levemente picante, y el resultado es maravilloso. La francesina, el plato típico de Porto. Está bueno, como que me hace acordar un poco a la lasaña, ¿no? El concepto de cómo viene todo gratinado, pero es un pan, no es una masa. Eso es bien, Algo que cada vez es más común en estas ciudades de Europa son estos lugares donde podés dejar tu equipaje, que son como lockers para guardarlos. Y esto responde obviamente también a una demanda del turismo, de dejar las valijas, las maletitas. Y está lleno de cartelitos de AL, que es alojamiento local, porque los tienen que registrar a todos los departamentos de Airbnb. Nosotros ya estuvimos hace un tiempo, hace unos años la última vez, y vimos que había como todo un movimiento. En ese momento era como cultural artístico en contra de la gentrificación y para generar concientización. Y es verdad que esta vez, por lo menos mi impresión, es que esto está recontraturistificado. No sé cómo viene el tema de la regulación, porque es un tema político muy candente en este país. Y mi percepción en esta nueva visita es que los alojamientos locales están por todas partes. Sobre todo en esta zona céntrica. Fíjate qué contradicción, por un lado, un cartel anunciando el pedido de vivienda para la población local y por otro lado también el curso de portugués para los extranjeros. Incluso un simple lugar de recuerdos también te ofrece cuidar el equipaje por 5 euros. Está todo pensado. Tengo muchas ganas de comer pastelitos de nata. Este es el número 1, dice, la fábrica de nata, así que vamos a entrar, obviamente. Nos pedimos 2 cortaditos y un pastelito de nata cada uno, recatados. Nada de mandarnos ahora los 5 pastelitos que seguramente nos comamos a lo largo del día. Bueno, un clásico de Portugal son los pastelitos de Belén, también conocidos como pastéis de nata. Es como un hojaldre que viene relleno con crema de ovo, crema de huevo. Está bárbaro eso, está lleno de nata, ¿no? Está calentito. Es de los mejores pastelitos de nata que he comido. Mal. Procede a descontrolarse. Está bien dulce, ¿no? No le pongo azúcar al café mejor. Ahora será mi turno, me tendrás que ver mientras me lo morfo. Vas a probarlo y te vas a enloquecer. Delicioso. Está crocante la masa y muy suavecita la crema de ovo. Pero qué rico.
cerquita que pasa el metro, ¿no? Muy finito. Había dos señoras que recién estaban caminando como entre las vías. Espero que estén con vida. Estamos caminando por el puente y hay muchísima gente, obviamente, sacándose fotos porque hay un atardecer maravilloso. Y no es apto para gente con vértigo, porque es como que está separado la chapa que hace las veces de puente y ves como para abajo. Lo que tiene este puente es que pasan los metros y no es un puente peatonal. Sin embargo, como hay tanta gente, los bordes quedan angostos y todo el mundo se agolpa para poder tener esta imagen espectacular del atardecer en Porto. Hermoso, es una de las ciudades más lindas para mí, Europa, Porto, sin duda, ¿eh? Sí, es muy bonito, tiene varios rincones aparte. Este es uno, el atardecer, y acá está el puente que vuelve a ser peatonal una vez que la gente se gana la calle. Claro, se desmadra rápidamente esto una vez que pasa el tranvía, pero que tiene mucha frecuencia, o sea que para mí tenemos unos 2 minutos, 3 para estar haciendo esto y ya vamos a empezar a escuchar de vuelta que viene con la campanita y tienen que estar muy atentos, ya debe ser personal muy experimentado, porque esta boludez la estamos haciendo todos y es verdad que nada, está al mismo nivel. Esto también me hace acordar a Turquía, ¿te acordás? Sí. Que pasaba el tranvía justo al ladito de los peatones. Sí, bueno, de hecho, miren, nosotros estamos caminando por el medio de la calle directamente, acá están las vías del tren y cuando vemos que venga el tren nos vamos a tener que mover para el costado, pero el costado está totalmente repleto de gente. Tenemos 3 horas de bus, estamos yendo de Porto a Lisboa. Estamos siguiendo el sol básicamente, guiándonos por el clima. Decimos, a ver cómo está el Lisboa. Con sol lindo, bueno, ahí vamos. Y llegamos a Lisboa, capital de Portugal. Miren qué hermosos edificios. Obviamente muchas bajadas y subidas. No, el tema de cómo sube y baja la ciudad es fatal, porque de hecho yo cometí el error como de festejar una bajada. Porque no sabías que después le vas a tener que subir, digamos, todo lo que sube no baja. la misma, porque yo pensé que en un momento habíamos agarrado como ya todo el camino hacia abajo y en realidad hicimos 2 cuadras para abajo, media cuadra y después volví a subir y decir, pero la... Nunca imaginé que para venir a Portugal había que estar en estado físico. Realmente es algo que hay que tener en cuenta, porque si van a andar caminando por las calles sepan que va a haber mucho desnivel, no es una ciudad plana. Sin embargo, hay varios transportes públicos, sobre todo en las grandes ciudades. Aquí en Lisboa hay unos tranvías hermosos que van recorriendo toda la ciudad, que te llevan de una punta a la otra. Sí, está muy bien comunicado, nobleza obliga. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta caminar. Y la misma sensación que hemos tenido en Porto la podemos percibir acá en Lisboa. Miren estos candados que de alguna manera marcan que es un hospedaje turístico, pero sin embargo acá no veo el cartelito que dice hospedaje turístico. Por lo general, cuando haces el check-in, muchas veces los administradores del alojamiento te dan un código para que obtengas la llave en una especie de locker chiquito, como el que acabamos de ver. Muchas de las casas típicas y los barrios tradicionales se terminan convirtiendo en meros sitios de alojamiento turístico. Y hablando de los desniveles que suelen tener estas ciudades, las maletas con rueditas suelen hacer un espamento cada vez que llegan, mucho ruido. Por eso nosotros recomendamos también viajar ligerito de equipaje, ¿no? Si van a andar moviéndose, porque quizás sea complicado con el empedrado. En los últimos años siento que Portugal está cambiando de una manera vertiginosa. Muy rápidamente el aspecto tradicional de sus principales ciudades se está transformando en algo más parecido a una maqueta turística. Mira, por ahí esto me parece muy curioso. Es como que dejaron un tranvía para que la gente se tome fotografías. Este es un típico transporte portugués antiguo, ¿no? De la década del 70, 80. Ahí se subió un señor hablando por teléfono como muy familiarizado. Ahí se va, ¿viste? ¿Se va? Sí, creo que es el conductor.
O sea, no es una maqueta, realmente es un transporte que está funcionando. Y miren, a las chicas le quitaron le quitaron el set. Bueno, pero llegaron a sacarse unas fotitos. Justo hay una que llegó y bueno, se le fue el transporte, no pudo sacarse la foto. Imagínense si el chofer del tranvía tuviera que decirle a los pasajeros: espérenme, llego retrasado porque se están sacando fotos. Aparte el tranvía es clave, porque llega como a las partes más altas de la ciudad. De hecho, el barrio Alfama, que ahora vamos a ir, es uno de los barrios más típicos y más gentrificados que tiene esta ciudad, está súper alto. Entonces, tiene un tranvía que es muy histórico, que es clave para poder subirlo y no importa la edad que tengas. En una antigua librería, lo primero que encontramos son guías turísticas y cosas relacionadas con la cultura portuguesa, pero lo que más nos sorprendió es este libro que te enseña a hacer un local. La masividad turística obliga a que los residentes locales tengan que desplazarse a otras zonas, porque aumentan los precios tanto del hospedaje, de la vivienda, como también de los insumos básicos, los comercios. Incluso también muchos de los comercios de toda la vida tienen que mudarse, porque por lo general se priorizan los locales de souvenirs, cafeterías de especialidad y obviamente apartamentos turísticos. Y algunos terminan transformándose en experimentos muy curiosos. Miren este local de patitos de goma. Realmente no entiendo cuál es el significado, por qué es que existen estos locales de patos. Y acá nos podemos encontrar con un local de comida japonés. Muchas veces encuentro difícil una cercanía con la cultura local, que es al final lo que vengo a conocer. Si empezamos a visitar lugares que están acomodados para los turistas, solamente vamos a ver esos comercios que tienen la posibilidad de pagar un alquiler carísimo, grandes marcas que se replican en todas partes del mundo, y vamos a estar viendo lo mismo no importa el lugar. Es hora de desayunar. Podríamos estar tomando un café en Starbucks, que obviamente hay, pero vamos a elegir esta cafetería tradicional. Efectivamente hemos entrado a una panadería local que mira, atiende un señor, un portugués de toda la vida, y acá nos encontramos con algunas de las delicias típicas. El pan este está bueno. ¿No? Sí. Hola, puede ser 2 cafés con leite. Aquí o para llevar. Aquí. Y uno de estos, con ovo. Sí. ¿Y qué más? Creo que eso por ahora. Almendra y canela. Bueno, está bien, una almendra de canela. Atentaste. Así que una de las maneras también de apoyar a la economía local es ir a los comercios de barrio, a los que todavía se mantienen en pie, a esos comercios de toda la vida, que de alguna manera también estarían contribuyendo con los habitantes locales. Yo en este viaje me pienso empachar de pastelería portuguesa, que para mí es lo mejor de la gastronomía de este lugar. Júzguenme si quieren. Acá nos hemos pedido una especie de tarta de almendra. Almendra y canela, ¿ves? Oh, que eso es una fiesta. Y también una buena croissant rellena con crema de ovo, que es crema de huevo, igual que la que viene en los pasteles de nata. Tiene crema de ovo adentro. Casi todo la pastelería portuguesa lleva crema de huevo y realmente es delicioso, créanme. ¿Cómo darte cuenta que es una cafetería de barrio? Bueno, porque conocen a los vecinos. La gente que atiende recibe por lo general a los mismos residentes que vienen a desayunar a esta cafetería y los tratan de una manera privilegiada, obvio. Se llevan todo su pancito. Recién acabamos de encontrarnos con un señor que tenía un mensaje poderoso: feliz hipocresía, en alusión a que precisamente cuando todo parece el mundo ideal y los turistas por lo general suelen apreciar tan solo la superficie de las ciudades, hay problemáticas que se esconden debajo de la alfombra y que están estrechamente ligadas con la población residente. No queremos un hotel, queremos casas para vivir. Cuando las calles hablan, dejan muchos mensajes para interpretar. Los muros muchas veces nos cuentan historias en tiempo presente. ¿Cómo te das cuenta del malestar de los residentes locales? Bueno, cuando empezás a encontrar mensajes en la ciudad. Mensajes que son muy claros, como este, que dice Empty Minded Tourist. En España se pueden ver un montón de Tourist Go Home o Mi casa no es un Airbnb. Se ven un montón de mensajes que son claramente la ciudadanía diciéndonos algo. Nosotros estamos hablando ahora puntualmente de los casos europeos, pero estas situaciones se repiten en casi todo el mundo. En muchas ciudades latinas también se pueden encontrar pintadas como esta, y situaciones críticas de vivienda. Si siguen habitualmente en nuestro canal saben que nos gusta mucho encontrar la otra cara de las cosas. Nos gusta, pero de una manera genuina, interesarnos por las economías
economías regionales. De hecho, es el motivo por el cual cada vez que llegamos a un destino vamos al mercado y no solo lo vamos a visitar de manera turística como para sacarle una foto, sino que también compramos y tratamos de colaborar con las economías populares porque entendemos que de alguna manera los visitantes tenemos que ser conscientes y ejercer un turismo responsable. Es la única manera de que el turismo pueda permanecer largo rato en este mundo. Entender la situación actual del mundo y hacia dónde se está llevando el turismo es clave para poder transmitir ideas que estén alineadas por lo menos con lo que pensamos nosotros. Viajar no es malo y el turismo tampoco, pero sí que genera una problemática social que hay que atacar, hay que atender, entender y tratar de solucionar. Onde a gente fica, onde a gente se amava em total solidão. Entender las diferentes realidades del mundo hace que podamos habitar este planeta de una manera un poco más consciente. Y ese es el objetivo que nosotros como viajeros tenemos. Apreciar las maravillosas postales y conocer de cerca otras realidades. No vamos a cambiar el mundo con un video de YouTube, pero sepan que si los hicimos un poco reflexionar, ya nuestra misión está hecha. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de las ideas y las giras de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!